Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy en el Evangelio se nos presenta la anunciación a la Virgen María. El Evangelio de hoy nos relata un acontecimiento fundamental en nuestra historia de salvación. Es el acontecimiento al que nosotros llamamos como la encarnación, en donde Dios se hace hombre para salvar a los hombres. Cuando la Virgen dice: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», Dios se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza humana para salvar a nosotros. Este pasaje del Evangelio deberíamos de haberlo escuchado de rodillas, porque es el pasaje en donde Dios, el Todopoderoso, se hace hombre, toma nuestra naturaleza humana. ¡Qué amor de un Dios que se hace hombre para que el hombre pueda alcanzar la vida eterna! Gracias a ese sí de María, Dios viene a buscarnos y salvarnos. Y quisiera que hoy analicemos el Evangelio de una forma muy breve, con 3 enseñanzas de nuestra Madre, la Virgen María. Primero, María se deja sorprender por Dios. Todo comienza cuando el ángel Gabriel le dice a María: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, y concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Emmanuel». Nos dice el Evangelio que María ante estas palabras se turbó, es decir, se sorprendió. El ángel lo explica porque ella ha hallado gracia ante Dios, y el hijo que concebirá será grande y será llamado Hijo del Altísimo. María se deja sorprender por Dios, porque ella estaba totalmente abierta, entregada a Dios. Si nosotros tenemos una fe verdadera en el Señor, Dios nos va a sorprender. Hoy, queridos hermanos, en nuestra oración, dejémonos sorprender por Dios. Déjate sorprender por Dios en cada Eucaristía. Déjate sorprender por Dios cuando lees la palabra de Dios. Déjate sorprender por Dios cuando vas al sacramento de la confesión. Y en la Biblia vemos que Dios siempre sorprende a los hombres. Dios sorprendió a Abraham, a Moisés, a los profetas, a la Virgen María, a San José, a Zacarías y a muchas personas más. Hoy, déjate sorprender por Dios. Segunda enseñanza. María le preguntó a Dios. La Virgen es inteligente porque dice: «¿Cómo será eso? Porque no conozco varón». Este es el texto muy importante para hablar de la perpetua virginidad de nuestra Madre. Nosotros los católicos creemos que María es virgen antes, durante y después del parto, porque María había consagrado su virginidad a Dios. Hermanos, la oración es un diálogo, no un monótono con Dios. En la oración Dios nos habla y nosotros hablamos con Dios. Y allí pregunta a Dios lo que está pasando en tu vida. La Virgen le pregunta, no para objetar, no para refutar, sino porque quiere conocer a profundidad la voluntad de Dios. Por eso nosotros en la oración preguntémonos a Dios, ¿por qué de lo que está pasando en nuestra vida? ¿Por qué de nuestras crisis?
por qué de las pruebas, pero no solamente digamos por qué, sino también para qué. Hoy en tu oración, pregúntale a Dios, ¿para qué de aquello que está pasando en tu vida? Y Dios te va a responder. Tercera enseñanza, María se abandona en Dios. Este relato del Evangelio termina diciendo la respuesta de abandono de la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María se abandona totalmente en Dios. El sí de María se desplegó en toda su vida terrena, desde Nazaret hasta el Calvario. El sí de María siempre estuvo marcado en la vida de Jesús. María se abandona y dice sí a Dios en Belén, dando a luz a Jesús. María se abandona y dice sí a Dios en Nazaret, cuidando a Jesús y sirviendo a San José. María dice sí y se abandona en Dios en las bodas de Caná. María dice sí y se abandona a Dios en la cruz, al pie de la cruz, sufriendo el dolor de su Hijo y ver morir a su Hijo único. La Virgen dice sí al ver a su Hijo resucitado. La Virgen dice sí cuando está reunido en medio de los apóstoles en el Pentecostés. María nos enseña a abandonarnos completamente en Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Que Dios les bendiga a todos.